Bienvenidas y bienvenidos a Construyamos Conocimiento, un espacio para el diálogo de madres y padres de familia con reconocidos personajes de la cultura, la ciencia, la educación y otros ámbitos. Hoy nos acompaña Ricardo Muñoz Zurita, más conocido como Chef Zurita, quien es considerado el mayor investigador gastronómico e impulsor actual de la cocina mexicana, logrando que ésta sea reconocida como Patrimonio Intangible de la Humanidad por la UNESCO. Maestro de cocina, conferencista y chef fundador de reconocidos restaurantes en la Ciudad de México dedicados a la gastronomía mexicana. Con más de 50 reconocimientos y homenajes, destaca el haber sido nombrado profeta y custodio de la cocina mexicana por la revista Time. Nuestro invitado es una persona de edad media, tez blanca, cabello rizado, complexión robusta, viste pantalón negro con camisa color magenta tornasol y lleva calzado deportivo. La plática será en el interior de la Biblioteca Pública Benito Juárez, ubicada en la colonia Roma de la Ciudad de México, en el amplio e iluminado salón de lectura rodeado de libros. Aquí, madres y padres de familia conversarán con el chef Zurita sobre la riqueza cultural de la cocina mexicana y la importancia de integrar nuestra herencia gastronómica a la educación nacional. Hola, ¿cómo están? Yo soy el chef Ricardo Muñoz Zurita y antes de empezar mi historia les voy a platicar por qué soy conocido como el chef Zurita y no necesariamente a veces como chef Ricardo Muñoz Zurita. Sucede que la palabra Ricardo y la palabra Muñoz en otros idiomas, sobre todo en francés e en inglés, son difíciles de pronunciar. Y descubrí que Zurita, que es el apellido de mi madre, era el más fácil para otros idiomas y por eso, aunque estoy muy orgulloso de mi nombre, Ricardo Muñoz Zurita, ahora me hago llamar Chef Zurita porque mucha de mi carrera que hago, la hago en el extranjero. Bueno, les platicaré, soy originario de Macuspana, Tabasco, pero mis padres nos llevaron desde muy pequeños a vivir a Coatzacoalcos y entonces ahí empieza una parte fascinante de mi vida, porque en Tabasco la comida y las costumbres eran de una forma y en Veracruz la comida era de otra. Y mis padres, con esta preocupación de no perder los vínculos familiares, siempre nos mandaban en vacaciones a Tabasco y recibíamos algo que yo le llamo tabasqueñismo intensivo, porque cambian las palabras, cambian los conceptos, cambian las comidas y cambian todo. Y esta fue la verdadera razón por la cual yo tuve muchas ganas de ser cocinero y como ahora se llama chef, que el chef no es otra cosa más que jefe de cocina, en el idioma francés y que se ha adaptado pues, a muchos otros idiomas. Digamos que es un término ya internacional. Bueno, ¿y por qué esta fascinación? Porque yo veía que los chiles eran diferentes, las comidas eran diferentes, la forma de sentarse a la mesa era diferente. Y yo tuve una madre que cocinaba muy bien y pronto aprendió, cocinaba muy bien tabasqueño, pero luego aprendió muy bien veracruzano. Hoy en día todos hablamos de cocina mexicana, pero tendríamos que hablar de la cocina regional mexicana, porque como ya conté, no es lo mismo la cocina en Tabasco que la cocina en Veracruz, que la cocina en Oaxaca, que la cocina en Yucatán, y cada una pues, tiene una región. Y entonces yo de una manera incipiente y sin ser el hombre sofisticado que ahora soy, empecé a estudiar esto. En ese momento, en los años 80, la cocina mexicana no estaba considerada dentro de las grandes cocinas del mundo. Y en aquellos tiempos todo lo que nos enseñaron fue europeo y, para ser un poco más específico, francés. Entonces a mí me toca enfrentarme a los 15, 16 años
en un momento de la vida cuando en México no se apreciaba la cocina mexicana como alta cocina, porque siempre había en las fondas, en los mercados, en muchas partes, pero en los grandes restaurantes de manteles largos, pues no había. La gran influencia eran chefs. Y en ese momento de la historia también, yo soy como todo lo que no debió haber pasado, ese soy yo. Porque yo quiero estudiar cocina mexicana cuando no hay escuelas de cocina mexicana. Yo quiero ser chef cuando los chefs en ese momento no eran chefs mexicanos. Eso era una cosa que estaba destinada para los extranjeros que venían de fuera. Y los mexicanos lo que hacíamos era que les dábamos, los ayudábamos y aprendíamos de ellos, pero los grandes jefes eran franceses. Y había que hablar algo de francés, ayudaba bastante. Y luego, cuando les digo que soy todo lo que no debió haber sido, en mi casa había una cocina, porque también fueron tiempos en los que se comía bien en casa y que las mamás cocinaban y hacían, y yo estaba muy enamorado de todos esos guisos y de todas estas cosas maravillosas. Y no es que en mi casa estuviera prohibido que el hombre entrara a la cocina, pero no era lo común. Siempre eran las mamás, las tías, las abuelas, las hermanas las que cocinaban. Entonces yo irrumpo también en este sentido en mi propia casa, donde, insisto, no me fue negado ni nada, pero pues era un poco extraño que un niño quisiera cocinar. Si hubiera sido niña, pues tal vez no hubiera habido ese problema de género. Y la verdad es que cuento mi historia como si fuera rosa, porque luego tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos a estudiar English as a Second Language y hice una especialidad en gastronomía, y también hice lo mismo en Francia, pero lo cuento como una historia rosa, pero la realidad es que fue producto de una necesidad de estudio de lo que no había en México. Afortunadamente, hoy en día el panorama es diferente. En aquellos momentos no sabíamos dónde estaban las escuelas de chefs o cómo alguien llegaba a ser un chef, ¿no? Entonces eso yo lo descubro cuando salgo al extranjero. Y bueno, en mi vida pasa. También me doy cuenta que si no habían escuelas, pues era lógico que no hubieran muchos libros de cocina mexicana. Y entonces hoy, entre autorías totales, coautorías y colaboraciones, pues tengo 13 libros publicados, algunos de ellos también en inglés, y participaciones en revistas, periódicos y todo, y televisión, y ahora esto que se llama el streaming. Y bueno, yo llegué a un lugar donde nunca pensé, pero les quiero decir cuál fue el secreto. Hubo que estudiar y hubo que hacer mucha disciplina y hacerse respetar en un mundo en el que no se pensaba que un niño o que un mexicano varón pudiera participar en la cocina, porque aunque bien cierto los chefs venían y todos eran varones, la cocina en México es más de las mamás, de las mujeres, ¿no? Entonces yo tuve que brincarme ese aspecto de la vida para llegar a triunfar como lo he hecho, y estoy muy contento de ser lo que soy. Bueno, y ahora que ya les he platicado un poco de mis chismes, pues estoy abierto aquí a que me pregunten. Vamos a hacer 4 preguntas. ¿Quién se anima? Como siempre, la primera es la difícil. Chef, ¿nos podría platicar qué es lo que más llamaba su atención de la comida cuando era niño? Lo que más me llamaba la atención era la diversidad. Porque estando en Veracruz habían pescados de muchos tipos, mojarras, jaivas, mariscos, camarones, y muchos tipos de verdura. Y estando en Tabasco había peje lagarto, había tortuga, que ya ahora no se come, pero en aquellos tiempos sí se comía, y yuca, y camote, y macal, y otras cosas. Entonces, esa diversidad fue lo que a mí me despertó
mucho, decía, mira, aquí se comen raíces y mira, aquí se comen pescados y esa diversidad. Vale la pena decir que entre más estudié, más me enamoró eso, porque nosotros somos un país multidiverso. La biodiversidad en México es una de las más grandes del mundo, por lo tanto tenemos muchísimo más ingredientes que cocinar que en otros países. Hola. Hola. ¿Cuál es la importancia de que los niños, niñas y jóvenes conozcan la cocina de su localidad? La importancia de que los niños y las niñas conozcan la cocina de su localidad es primordial y necesaria por muchas razones. Porque la comida forma parte de nuestra vida. No es solamente un alimento al cuerpo, sino también es un alimento al espíritu, a la cultura. Y la comida genera, así como lo he estado explicando, hay sabores regionales. Y la comida lo primero que genera es orgullo de pertenencia, orgullo a lo propio, ¿sí? Amor a lo nuestro. Y si todas las familias y si todos los niños hacemos un esfuerzo porque conozcan las cosas locales, vamos a tener un país con muchísimo más identidad cultural. La identidad cultural en la cocina es primordial. Y a veces la gran cocina no tiene que ser cosas lujosas, están en el huitlacoche, en las flores de calabaza, en los quintoniles, en los guauzontles, en estas cosas sencillas que llenan tanto nuestra vida y es importantísimo porque el primer amor que se recuerda de la casa es el olor cuando tu mamá cocina. Buenas tardes. ¿Cómo considera que se relaciona escuela, familia, alimentación para el desarrollo de la infancia? Hoy en día todo está concatenado y hoy en día todo es necesario. Los padres, estamos viviendo una nueva generación y los padres hoy en día tienen que estar más abiertos y más dispuestos a entender a sus hijos que pueden llegar a tener otras inquietudes. En mis tiempos se veía como algo raro que yo quisiera estudiar cocina, porque eso era como algo pues, que se hacía normalmente en la casa, como por qué habría que estudiar cocina. Y ahora hemos descubierto que estudiar cocina es muy importante porque hoy en día la industria de la alimentación es importantísima. Somos el segundo empleador de todo el país, de la gente que trabaja directa e indirectamente en los restaurantes. Entonces, los papás de ahora tenemos que estar muy alertas a todas las nuevas tendencias y apoyar. Es muy importante que los niños vayan eligiendo poco a poco y vayan descubriendo poco a poco sus propias afinidades y sus propios gustos, porque cuando sean mayores van a ser muy felices trabajando. Y el mejor trabajo del mundo es cuando tú no sientes que trabajas. Y ese es mi caso. Yo puedo trabajar 8, 10, 12, 15, 16 horas y nunca siento que estoy trabajando, siempre me estoy divirtiendo. Y por eso la orientación a los niños es muy importante. Y más que orientación, incentivar y exponerlos a un montón de cosas, desde todo tipo de deportes hasta todo tipo de actividades, y ellos descubrirán cuál es el secreto de la vida. Vamos a tener generaciones más felices con todos estos programas que hay ahora para que los jóvenes, los niños, elijan lo que quieran ser en la vida. Buenas tardes, chef. Buenas tardes. He escuchado tus historias, tus anécdotas. En la gastronomía mexicana, ¿hay alguna que te haga sonar y que tú digas, me encanta contar esta historia? Sí, bueno, como anécdota, pues tengo muchísimas, ¿no? Una de ellas es la gran generosidad de las mujeres en la cocina. Una vez cuando estaba haciendo un libro que se llama Verde en la cocina mexicana, fui a Tláhuac
y le dije a la señora que me iba a enseñar a hacer el mole verde, que era para 6, y yo vi que sacó una gran cazuela, y yo le dije, ¿es para 6? Y me dijo, sí, sí es para 6. Y entonces sacamos los tomates, las calabacitas y todo, y yo veía que aquello era un mundo de comida. Y entonces 2 o 3 veces en el Inter le pregunté, oiga, ¿la comida es para 6? Y me dijo, sí, sí es para 6. Y entonces cuando terminamos, pues terminamos con una gran cazuela, ¿no? Y entonces yo le dije, oiga, ¿pero esto es para 6? Claro, sin reclamo, ¿no? Pero yo sorprendido, ¿no? Y entonces se voltea y me dice, mire, joven, la receta es para 6, pero siempre hay que hacer más porque nunca se sabe quién puede llegar a comer. Y eso te habla, despertó en mí una cosa que yo había perdido, que es la generosidad y que cocinar es un acto de amor. Hola, chef. ¿Cuál es la importancia de preservar nuestras recetas tradicionales? Bueno, la importancia de preservar las recetas tradicionales involucra muchas cosas. Primero, la utilización de los productos regionales, las costumbres de las mismas, las tradiciones, porque no es lo mismo lo que se cocina en diciembre que lo que se cocina en la Semana Santa, pero sí es muy importante enfatizar las tradiciones, porque junto con las tradiciones llega también esta diversidad gastronómica que tenemos en el país. Y es que no se nos debe olvidar que somos uno de los países con más riqueza gastronómica en el mundo. Realmente la diversidad de la cocina mexicana es tan amplia, tan infinita, que yo, que he pasado tantos años estudiándola, de repente me sorprende áreas del país donde no conozco tanto como creí que había que conocer. Y la cocina es gastronomía y la gastronomía es cultura, y por ende se debe cuidar al igual que se cuidan las otras disciplinas. ¿Cómo percibes tu propio legado en la educación gastronómica en México? Bueno, yo percibo mi legado en estos libros que ya he escrito, en charlas, conferencias. Le dedico una parte al año a dar 5 o 6 conferencias al año a diferentes universidades en distintos estratos sociales y a la difusión de estas recetas. Al mismo tiempo, mis restaurantes son esos propios laboratorios donde poner la cocina mexicana de investigación, porque nosotros tenemos en los restaurantes azules una carta clásica, pero al mismo tiempo hacemos un festival de una región, de un ingrediente o de alguna otra parte del país. Entonces el legado tiene que tener como un 360, tiene que ser degustativo, apreciativo, de registro y de enseñanza. Desde tu experiencia como docente, ¿cuál crees que es o cuáles son los elementos más fundamentales que se necesitan para ser profesional dentro de la cocina? Bueno, lo primero que se necesita tener, había yo dicho que cocinar es un acto de amor. Y los chicos y chicas que se dediquen a hacer esto tienen que saber que hay una cocina base, una cocina clásica, que esa hay que aprendérsela como cuando nos aprendíamos las tablas del 2, del 4, del 6, y que esas no te las puedes saltar. Y la otra es, se repite un poco a lo que he dicho, tiene que ver mucho la experiencia con la disciplina. Si no tenemos experiencia y si no tenemos disciplina, es muy difícil llegar. Y hay que acordarse de algo, la cocina, no sé cómo sean las otras disciplinas en otras carreras, pero la cocina es un acto que hay que repetir una y otra y otra y otra y otra vez, y siempre tiene que salir bien, no puede haber margen de error. Y entonces el pensamiento, la parte manual,
la parte visual y la parte gustativa siempre tienen que estar conectadas. De repente se piensa que cocinar es fácil, pero cocinar profesionalmente, cuando hay que repetir un plato una y otra y otra y otra vez, y en la semana se hacen 5,000 veces ese mismo plato, eso se llama cocinar con profesión. Esa es la diferencia entre cocinar bien y ser un profesionista. ¿Cuáles son los beneficios de que la UNESCO reconozca a la cocina mexicana como patrimonio de la humanidad? Bueno, ese es un gran logro que yo tengo que decir que fui causante principal de esto, porque yo participé activamente en la UNESCO para que la cocina mexicana fuera patrimonio. Es importantísimo y fundamental porque la UNESCO, en términos generales, esta institución internacional que tiene como objetivo tener el acervo cultural de los edificios, de los paisajes, de las tradiciones, de la música. Y en ese sentido, México tiene un primerísimo lugar porque fuimos el primer país al que se nos dio esta distinción. Y eso es una cosa que los mismos mexicanos no nos habíamos dado cuenta, y ese fue un gran despertar. Como he dicho, no estamos en un mal momento, pero faltan cosas por hacer, pero vamos en el camino. De entrada ya tenemos el reconocimiento, que es un privilegio, es un galardón que muy pocos países en el mundo tienen, pero que también hay que decir, hay otros tantos que también lo merecen. Y no hay que dormirnos en nuestros laureles. Ya tenemos ese galardón, ahora debemos de aprovecharlo, porque la cosa es que la cocina mexicana es muy competitiva, muy conquistadora y muy seductora y gusta en todo el mundo. Entonces ya deberíamos empezarle a hacer más caso del que le hacemos. ¿Cuál es su platillo mexicano favorito y por qué? Uy, ahí el corazón se me hace pedazos, ¿no? Pero si me tengo que quedar con uno, me quedaría con el chile en nogada, porque ese es el chile que entre mito y realidad es el platillo que fue inventado y creado para celebrar la independencia de México. Y como mexicano y nacionalista y amante de la libertad, pues ese es el platillo. ¿Qué región de México te ha sorprendido más con su cocina? Esa es otra respuesta que no tiene una sola respuesta, porque hay cosas que son muy interesantes y hay cosas que son muy desconocidas. Y para hacerle una justicia divina diré 2 o 3 cositas. La cultura ancestral de Yucatán, que es toda la península, no solamente el estado de Yucatán, pues desde el año 1000 ya tenían perfeccionado lo que hoy conocemos como cochinita pibil, aunque se hacía con pecarí, y ahí hay una gran diversidad. Veracruz, por esta forma tan larga que tiene, es el estado que tiene más diversidad gastronómica en todo el país, porque están los totonacas, los huastecos, la parte del Golfo, la cuenca del Papaloapan, el Istmo, y además es vecino de estados muy ricos como Tabasco, como Puebla, como Tamaulipas, ¿no? Por solo mencionar algunos. Mención aparte merece, sobre todo por el orgullo con que lo representan y cómo te lo hacen ver cuando visitas su tierra, es Oaxaca, que tiene en Oaxaca lo que me fascina es ese orgullo por lo local, ese amor de pertenencia, ese amor a lo nuestro. Eso es algo que me seduce muchísimo de la cocina oaxaqueña. Y finalmente, no olvidemos, de repente se nos olvida la Ciudad de México. Aquí puedes encontrar todas las cocinas de todo el país, pero aparte hay una cocina muy local, muy lacustre, que se generó
en Xochimilco, en Tláhuac, en lo que hoy es el centro histórico, y siempre se comieron nopales, quintoniles, malvas, pato, pavo, el pipián verde, el mole verde. Ese ya existía desde tiempos ancestrales, ¿no? O sea, hay gente que piensa que la historia de la cocina mexicana comienza en el siglo XVI, pero la verdad es que hay vestigios desde los olmecas donde ya se sabe qué era lo que comían. Y ya te digo, para el año 1000, ya lo que hoy llamamos cochinita pibil ya estaba perfeccionada y se han encontrado cocinas. De hecho, en la ruta Puc, en Yucatán, existe una cocina imperial que no está excavada, se sabe todo cómo está y etcétera, de los antiguos mayas, ¿no? Entonces, todas las regiones, y olvidé el Pacífico, los pescados y mariscos del Pacífico son extraordinarios. ¿Qué mensaje le daría a México después de haberlo recorrido y conocer sus cocinas a profundidad? El mensaje es muy corto, pero muy real. Conozcan nuestro maravilloso país. Tenemos un país de montañas, de lagos, de mares, de playas, de altiplanos, de sabanas, de una gran gastronomía. Enamórense de México, es un gran país. Somos un país multidiverso, los sonidos de la marimba de Chiapas, pero la banda de Oaxaca, pero el son jarocho, pero el mariachi. Somos muchos, somos un gran país. La única tarea que queda es conocerlo. Hay que conocerlo, porque solo se ama o se odia lo que se conoce. Bueno, pues yo les quiero dar las gracias. Espero que un poco de esta vida tan accidentada y tan loca que he llevado en la cocina, pero tan llena de satisfacciones, les sirva de inspiración o de ejemplo para lo que hay que hacer y para lo que no hay que hacer, porque no todos nos podemos dedicar a lo mismo. Hay muchas carreras, hay muchos oficios, y hasta el ejemplo que siempre pongo es: si vamos a bolear zapatos, hay que asegurarnos de ser los mejores boleadores y que le sacamos mucho brillo a esa piel, porque también ahí hay belleza.